¿cuál sería el siguiente que queríamos ver? Pues la inteligencia artificial. La inteligencia artificial creo que la tenemos todos un poquito mejor adoptada porque es un concepto que lo arrastramos desde hace muchísimo tiempo y que no nos cuesta tanto comprender, sobre todo porque la palabra que han utilizado es bastante fácil de comprender, no es como el blockchain, que ni traduciéndolo al español es fácil de comprender, ¿no? ¿Realmente cómo funciona? Pues como bien dice esa definición, que es quizá una de las que más me gusta, es la combinación de algoritmos que se plantean, que se desarrollan para crear máquinas, y cuando digo máquinas no penséis en máquinas exclusivamente físicas, que cuando alguien pues, de a pie que no está metido en el mundo del software te dicen máquinas, pues automáticamente nos estamos imaginando pues una máquina para, no sé, para hacer hierro, para hacer piezas de coches, ¿no? Pues no. Máquinas que son al final piezas de software también, programas, que sean capaces de resolver conflictos y soluciones que el ser humano es capaz de resolver, ¿no? Y haciéndolo con dos aproximaciones que me parecen también interesantes en los 4 puntos que hay debajo, ¿no? Si yo genero algoritmos, que al final son soluciones matemáticas que resuelven por sí solas de forma independiente como máquinas las capacidades del ser humano, digamos que puedo diferenciar dos actividades fundamentales, que es pensar y actuar. Una cosa es lo que piensan y otra cosa es actuar, hacer, ¿no? Es el think y el do, que al final, o el make, que al final nos hace diferentes. Pero dentro de esa estructura hay 4 puntos para diferenciar los tipos de inteligencia artificial que podemos encontrar, que son cómo piensan los humanos, cómo actúan los humanos, y otra cosa es pensar racionalmente y actuar racionalmente. Y esa forma, esa aproximación, esa forma en la que han dividido las inteligencias artificiales nos hace encontrar soluciones diferentes y nos hace tener en casa soluciones que están vinculadas a alguno de los 4 o combinación de varios de ellos, que eso también lo encontraréis. Para mí es fundamental que comprendáis que la inteligencia artificial es en sí mismo un ente vivo que hoy en día ya tiene un nivel de crecimiento suficientemente potente como para que esas máquinas que se han creado, esos algoritmos, sean capaces de aprender ellos solos y aprenden de los errores y aprendiendo mejoran todo el proceso. Ya habéis visto un montón de ejemplos como podía ser esas noticias, esos deepfakes de personas que parecen ser ellos y realmente no lo son, porque lo ha creado todo una inteligencia artificial que utiliza tecnología visual y, bueno, pues parece que está hablando Tom Cruise, pero en realidad no está hablando. Pero lo que, en vez de entrar en esa tecnología que digamos que es lo que está llegando y que además tiene un conflicto fundamental que también lo vamos a ver con la robótica, que es el conflicto pues del uso que se le puede llegar a dar, vamos a quedarnos con lo que vamos a tener más cercano en casa, ¿no? Los asistentes virtuales, que si no los utilizáis, os aconsejo que los empecéis a utilizar porque resuelven muchas cosas en casa, que son tanto, me da igual si utilizáis, si tenéis Apple, pues a Siri, si tenéis Android, pues a Google o a Alexa, cualquiera de ellos. Empezarlos a utilizar porque la forma en la que el propio sistema aprende es con el uso. Y cuanto más lo utilicéis para hacer cosas en casa y para encender las luces y para buscaros cosas o para buscar información o para resolver preguntas en el acto, empieza a tener más sentido y cuanto más lo utilicemos, más inteligentes van a ser, porque esa inteligencia artificial del asistente virtual no es trivial, es la mezcla de todos y cada uno de nosotros utilizándolo todos los días de tal manera que le podamos sacar más rendimiento. Entonces, os aconsejo que lo hagáis. En la logística y transporte, como os conté, creo que os lo conté ayer también, va a empezar a haber soluciones en donde todavía está por llegar, en donde esas smart cities, esas ciudades inteligentes permitan la movilidad de drones o de sistemas de transporte autónomos que nos van a traer paquetería y no va a venir nadie conduciendo. El cacharro va a llegar hasta casa, te van a traer el paquete y se va a ir el cacharro, ¿no? De hecho, en el 2022
la empresa Glovo, que alguno de vosotros seguramente conoceréis, y si no lo buscáis, pero Glovo es una empresa que te envía a casa pues, prácticamente de todo lo que le pidas. Pero vamos, es como te va desde a una tienda de flores a te trae comida a casa, ¿no? Bueno, pues Glovo va a empezar a poner en marcha en Madrid en el 2022 drones para enviarte cosas, no sé bajo qué condiciones, pero ya los tiene preparados y va a haber robots de esos. Y de hecho ya en Estados Unidos hay varias ciudades donde hay robots que son pequeñitos, son como tractorcitos pequeños que van por la ciudad, por ciertas zonas de la ciudad y van llevando pues las cosas de compra de una forma segura hasta las casas donde han hecho el pedido. Evidentemente son de corto recorrido, de un alcance pequeño, pero ya existen. La domótica en casa es otro de los entornos que yo creo que deberíais de empezar a probar. Y es más, quitando quizá, no sé, las luces que ya te tienes que comprar una solución concreta o que lo puedes tener. Yo, por ejemplo, aquí en el estudio, al final tengo un montón de luces que activo y no tenía un sistema, tenía que hacer una instalación brutal. Pues al final me he comprado una serie de enchufes de estos inteligentes que manejo desde un mando y en el mando quito, pongo, activo y apago los que quiero de forma muchísimo más, digamos, ágil y muchísimo más inteligente, ¿no? Entonces os aconsejo que busquéis porque seguramente vuestro televisor junto con el móvil o el tablet ya os podéis comunicar con él, con el sistema de sonido y podéis hacer muchas más cosas de las que creéis, pero no nos hemos puesto ahí. Entonces os aconsejo que lo miréis. Y después sensorizar la casa puede tener sentido, por ejemplo, si lo que queréis es sistemas de persianas que se cierren y se bajen ellos solos, o, eso suele ser un poco más caro también para poderlo montar, pero bueno, porque como podéis comprender, el paso de la inteligencia artificial o la entrada de la inteligencia artificial lo que hace es lo siguiente. Si yo quiero tener un sistema, hemos pasado de un sistema de persiana de cuerda a un sistema de persiana de correa, a un sistema de persiana con un motor y con un botón que yo le doy, a un sistema de persiana con motor pero tiene un mando a distancia, entonces yo le doy y lo subo y lo bajo a distancia, a un sistema de persiana que se sube o se baja cuando el sensor que está fuera detecta que entra mucha luz y entonces al detectarlo de forma inteligente es capaz de cerrar la persiana. Esa es la evolución de todo lo que nos ocurre, al igual que la cafetera o al igual que yo voy tarde al trabajo, tengo la cafetera conectada por wifi y entonces como es un smart object, al final es un objeto inteligente, yo puedo desde el teléfono o desde el asistente virtual decirle, ok Google, abre, bueno ya verás tú, te acabo de decir ok Google, se me activa aquí todo, no me ha oído. Tal Google y entonces se activa y le digo, por favor, enciéndeme la cafetera o enciende la cafetera para el café, lo que sea, ¿no?